grandes líderes del noveno departamento. Se trata de Virgilio Centurión. Mi nombre es Florencia Báez y estoy en compañía de Victoria Mendoza. Vicky, ¿qué me puedes contar acerca de esta figura? Bueno, que nació el 14 de enero de 1914. A los 10 años él empezó a estudiar flauta con el profesor Pedrito Flores y a los 15 años él se fue a la capital para comenzar a estudiar violín con el profesor Remberto Jiménez, que era director del Conservatorio de Música y también formaba parte de la banda de músicos de la policía de la capital. Cabe destacar que Virgilio Centurión también formó parte de dicha banda. Al culminar con sus estudios referentes al violín, junto con otros compañeros egresados de su promoción, fundó la Asociación de Músicos del Paraguay. En 1936, con Mauricio Corozo Campos, compuso su primera y más reconocida obra, la cual lleva como nombre Irene. 7 años después, se decidió en formar su propia orquesta, la cual era un número obligatorio en todos los eventos bailables de aquella época. En 1947, por la Guerra Civil, Virgilio Centurión decide emigrar a la Argentina para proseguir con su carrera de músico. Allá se encuentra con Mauricio Cardoso Ocampo y los dos integran la Gran Orquesta Soria y la agrupación Yanderoga. ¿No sabías que Virgilio Centurión vuelve a nuestro Paraguay en 1969 y que en esa época se encuentra con Mauricio Cardoso Ocampo, quien ya residía en nuestro país, y lo invita a que integre la más prestigiosa agrupación Perurima? Ese mismo año también formó parte de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Asunción, cuyo director era su antiguo maestro, Remberto Jiménez. Entre sus obras también podemos mencionar Rincón Guaraní, Acá hay Salud, Mi Ranchito, Maiteí, entre otros. Bueno, Virgilio Centurión falleció a la edad de 82 años en 1996 en la ciudad de Lambaré, en la ciudad donde él vivía. Bueno, de esta forma terminamos esta breve reseña acerca de una de las figuras líderes del noveno departamento, que fue Virgilio Centurión. De esta forma culminamos nuestra grata visita a la ciudad de Acay, cuna de una de las figuras líderes del noveno departamento, como lo fue Virgilio Centurión. Muchas gracias. Buenas noches, estamos en la ciudad de Carapeguá, en la biblioteca Mosqueira. En esta ciudad nació uno de los grandes líderes del noveno departamento, quien sería el señor Silvano Mosqueira. Yo soy José Martín y ella es Espilce Lescano. Silvano Mosqueira, hermano de Manuel Mosqueira y Luisa Mosqueira, nació el 11 de septiembre de 1875. Realizó sus estudios primarios en Paraguarí, Asunción y Buenos Aires. Fue secretario de la Intendencia Municipal de Asunción, cónsul en Río de Janeiro y director de la sección Biblioteca, Archivo y Expediciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y cónsul en Rosario. También desarrolló una importante labor de divulgación cultural. Espilce, ¿sabes que a pesar de ser todo eso tenía tiempo para las letras? Algunos poemas en guaraní y ensayos biográficos de figuras de nuestro mundo político e intelectual. El señor Silvano Mosqueira, de los países donde cumplió sus funciones diplomáticas, le mandaba libros a su hermano Manuel para enriquecer así su biblioteca musical que tenemos acá. Silvano Mosqueira falleció a sus 79 años de edad, un 15 de agosto de 1954, soltero y sin descendencia. Tengo en mis manos las partituras de los himnos nacionales de todo el mundo, como por ejemplo Canadá, Alemania, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, Costa Rica, China, entre otros. Estas fueron adquiridas por Manuel Mosqueira con la ayuda de su hermano Silvano Mosqueira. También contamos con una de las escrituras de Silvano Mosqueira que dejó a su sobrina, que se denomina La memoria de mi inolvidable sobrina París.
imagen observamos a Silvano Mosqueira, quien fue uno de los grandes líderes del 9º departamento. De esta manera, damos por terminado una breve reseña de lo que fue su vida. Muchas gracias. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola, hermana Ozzy. ¿Te acuerdas de aquel viaje que habíamos hecho con los compañeros para visitar los lugares donde vivían los líderes de nuestro departamento? Sí, el señor nos había hablado de una de las mejores profesoras del 9º departamento, que es la profesora Teodosia Ramírez. Ella es de Pirayú, nació ahí el 28 de junio de 1895. Sus padres fueron Manuel Antonio Ramírez y Trifona Ramírez. Luego ella viajó en Asunción para hacer su primaria y su secundaria. Y su magisterio hizo la escuela número 1 de profesores en Asunción y obtuvo su título ahí. ¿Y ella ejerció la docencia? Sí, ella ejerció enseñando en varias ciudades, como Yaguarón, Encarnación, Asunción y Coronel Oviedo. En 1912, ella fue nombrada como directora de la Escuela de la República de Panamá hasta 1915. Luego ella viajó dentro del país, fundando y creando escuelas normales. ¿Y en su querida ciudad de Pirayú también fundó algunas obras o se dedicó exclusivamente a las otras ciudades? Sí, ella fundó en 1957 un colegio que se llamaba Liceo Pirayú, que luego se convirtió en un colegio nacional. Ah, entonces ella era maestra de maestra. Se dedicaba completamente a enseñar y no dejaba de responder ni una sola pregunta. Solamente no le gustaba la matemática. Además, escribió 2 libros. En 1932 publicó su primer libro, Mi jardín interior, con el seudónimo de Ethel. Este es un libro de poemarios en prosa. Y en 1942, 10 años más tarde, publicó su segundo libro, Vendimia. Muchas de las páginas de este libro es dedicada a la madre. Tengo entendido que en esa época muy pocas mujeres escribían libros. Sí, en aquella época la mayoría de los libros eran de autor masculino. Una de las primeras mujeres fue Teodosia Ramírez, que publicó ese libro. ¿En qué año falleció ella, Fátima? Ella falleció el 28 de septiembre de 1983 y fue enterrada su cuerpo en su querida ciudad de Pirayú. Bueno, Fátima, esta fue una breve reseña acerca de una de las maestras, Teodosia Ramírez. Agradecemos por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Lida Figueredo. Ella es Tamara Guimaraes. Nosotros le vamos a estar hablando del general José Dubiquis Díaz. Tamara, ¿qué me contás acerca de este general? Bueno, el general José Eudigis Díaz es oriundo de la ciudad de Pirayú. Nació el 17 de octubre de 1833. A muy temprana edad entró en la parte de la milicia. En ese mismo tiempo reunió también a los jóvenes de la capital para una guerra que conocemos que es el Batallón 40. Hay que destacar también que fue uno de los generales más importantes para la Triple Alianza y la Guerra Curupaytú. En enero de 1867, cuando el general José Dubiquis Díaz estaba observando desde una canoa flota brasileña, fue herido por una esquila de artillería. Fue auxiliado por su asistente, el soldado Joaquín. Fue llevado a Curupaytú, donde se le operó de urgencia. A consecuencia de eso, se le amputó una pierna. Falleció el 7 de febrero de 1867 en Paso Pucú. Bueno, Lida, quería comentarte que la ruta número 4, así también como la Academia de Policía, llevan su nombre. También encontraremos su figura en la moneda de 100 guaraníes.
Así culminamos este breve relato del general José Dubigis Díaz, una de las figuras líderes del 9º departamento. Muchas gracias. Muy buenas noches, estamos reunidos aquí en la ciudad de Carapeguá, ciudad que vio nacer al Fray Francisco Javier Bogarín. Esta noche estamos reunidos con el compañero Gislo Peralta, Samuel Bobadilla y quien les habla Fabián Barrios. Voy a estar relatando brevemente lo que fue la vida de este señor Francisco Javier Bogarín. Fue un sacerdote y un docente paraguayo que participó del Congreso del 24 de julio de 1810. También fue partícipe del Congreso del 17 de junio al 20 de junio de 1811 y fue vocal de la Junta Superior Gubernativa. Cabe destacar que Francisco Javier Bogarín nació en el año 1763. Formó parte de la Junta Superior Gubernativa en la época de Francia, ya que hubo un conflicto con el doctor Francia, hizo que se le removiera a Bogarín de su cargo para poder apaciguar al doctor Francia. En aquel entonces, la provincia desconsideraba al doctor Francia y a Bogarín como las personas más sabias en aquel entonces. La actuación de Bogarín en la Junta tuvo una duración no más de 73 días. Luego de su alejamiento no se supo nada de él, en dónde vivía, a qué se dedicaba e incluso se desconoce la fecha exacta de su muerte. Cuando su madre testó en Carapeguá en julio de 1837, ya Bogarín había fallecido. Se estima que el año de muerte del Fray Francisco Javier Bogarín fue entre el año 1830 y 1835. Bueno, de esta manera culminamos esta breve reseña de lo que fue la vida del Fray Francisco Javier Bogarín. Gracias. Hola, buenas tardes. Estoy en compañía de Luis Franco. Yo soy Ricardo Zarate y vamos a estar comentando un poquitito sobre la vida de Higinio Morínigo y algunas de sus obras. Higinio Morínigo Martínez nació en Paraguarí el 11 de enero de 1897, hijo de Juan Alberto Morínigo y Paula Martínez. Fueron sus hermanos Néstor, Lorenzo y Andresa Morínigo. Casado con doña Dolores Ferrari, Higinio Morínigo fue padre de Higinio Emilio, Juan Alberto y Guillermo Gerardo Morínigo Ferrari. El expresidente Morínigo falleció en Asunción el 27 de enero de 1983, a los 86 años de edad. Al ocurrir la trágica muerte del presidente José Félix Estigarribia, el 7 de septiembre de 1940, y como la carta política promulgada unos meses antes, se había suprimido el cargo de vicepresidente, el general Higinio Morínigo Martínez fue designado por el Consejo de Ministros para ejercer provisoriamente la primera magistratura del país. Como tal ejerció hasta 1943, año en que, sin permitir la participación de otras fuerzas políticas, se hizo elegir para el periodo constitucional 1943-1948. Durante su presencia en el gobierno nacional, el presidente Morínigo visitó varios países de América. Así también se adquirió a sí mismo la residencia presidencial de Mburú Villarroel. Fue disuelta todo tipo de actividades partidarias y el Partido Liberal. Ahora, por ejemplo, podemos empezar a nombrar algunas de las obras que realizó el presidente Morínigo, como por ejemplo la creación del Banco del Paraguay, la creación del IPS, la flota mercante del Estado. Se construyeron numerosos caminos y puentes, se establecieron colonias agrícolas, escuelas y hospitales. En su administración fue adoptado el guaraní como signo monetario y a finales de la Segunda Guerra Mundial se rompieron relaciones con Alemania, Italia y Japón. En 1946 se levantó la tregua política que duró 6 meses y que derivó a una sangrienta guerra civil entre marzo y agosto de 1947 y en la que salió triunfante el gobierno. Con esto terminamos una breve reseña de la biografía que fue del señor Higinio Morínigo. Muchas gracias.
La historia de nuestro país registra numerosos nombres de hombres y mujeres que pueden señalarse como referencias honrosas en la tarea de señalar rumbos a la juventud paraguaya. Yo soy Blas Caballero, estoy en la compañía de César Chávez y vamos a hablarles del profesor Estanislao Pereira. Para nosotros es justo recuperar la memoria colectiva de don Estanislao Pereira, nacido en Urucuí en el año 1877 y falleció en el año 1929. Oriundo de la compañía Pereira Pueb, donde recibió sus primeras enseñanzas. Posteriormente se mudó a la capital del país con sus padres. El joven Estanislao Pereira, más conocido cariñosamente como Tani, ingresó a la Escuela Normal de Maestros, de la cual egresó en el año 1898. Y formó parte de la primera promoción de dicha escuela con el director argentino Francisco Tapia. Posteriormente, siguió su especialización en el vecino país, usufructuando una beca que solamente era otorgada a los mejores egresados, y ingresó en la Escuela Normal Superior de Paraná. Tras 4 años de estudios, regresó al país con el título de Profesor Normal Superior en Enseñanza Secundaria y Normal. El gobierno paraguayo, para aprovechar los conocimientos adquiridos por el profesor, lo nombró director del Colegio Nacional de Concepción. En 1906 fue director de la Escuela Normal de Maestros de Asunción, que fue trasladada a Villarrica. Como maestro fue el formador de numerosos profesionales de la actividad docente de nuestro país. El maestro Tani fue figura que desde la cátedra moldeó el intelecto de generaciones de paraguayos. Hoy en día existe en el Paseo Central de Urucuí, más conocido como Paseo de los Ilustres, un monolito con el nombre del gran maestro Estanislao Pereira. Así culminamos nuestra breve reseña de lo que fue la vida del gran maestro Tani. Muchas gracias. Soy José Gómez, estoy en compañía de Dalma Bracho. Estaremos haciendo un breve comentario acerca de lo que fue este gran líder llamado Mauricio Cardoso Ocampo. A ver, Dalma, ¿qué tenés para comentarnos acerca de este gran líder? Bueno, tengo para comentar que Mauricio Cardoso Ocampo nació en la ciudad de Urucuí el 14 de mayo de 1907. Fue un gran músico paraguayo, un riguroso investigador del folclore del Paraguay. Inició sus estudios en su pueblo natal al lado de su profesor Juan Rojas. También pasó en Asunción más tarde para integrar la banda de la policía. Luego de realizar giras por países del Cono Sur, se afincó en Buenos Aires, donde realizó perfeccionamiento musical con los profesores Isidro Maistegui y Gilardo Gilardi. También compuso músicas con inspiraciones folclóricas, especialmente de ritmo paraguayo. En 1930, Mauricio Cardoso Ocampo, junto con otros artistas, tras la Guerra del Chaco, hicieron varias actuaciones para recaudar fondos para la Cruz Roja. Además, cabe destacar que fue socio fundador del APA, Autores Paraguayos Asociados, en 1951 y 1952. Mauricio Cardoso Ocampo conoció a Eladio Martínez, con quien formó un dúo llamado Martínez Cardoso. Grabaron varios discos. Mauricio Cardoso Ocampo estuvo al frente del conjunto folclórico llamado Ñanderoga. Además, fundó su propia editorial musical, Mundo Guaraní, que sus principales obras fueron Galopea, Pueblo de Urucuí, Regalo de Amor, Rincón Guaraní, Paraguayita Linda, entre otros. Falleció el 5 de mayo de 1982 en Buenos Aires, Argentina. Con esto culminamos esta breve reseña acerca de este gran líder del 9º departamento. Muchas gracias. Buenos días, estoy en compañía de la compañera Dulce Adorno y la que le habla, Andrea Flor. Estaremos hablando un poquito sobre la biografía de don Artemio Bracho, quien fue fundador de la Cruzada Mundial de la Amistad. Andrea, ¿sabías que el doctor Artemio Bracho nació en la ciudad de Quindú el 8 de octubre de 1924? Sus padres fueron el capitán Narciso Bracho y doña Teresa de Jesús Aro. Sus estudios primarios fueron realizados en su ciudad natal, la ciudad de Quindú. Los estudios secundarios los realizó en el Colegio Nacional de la capital. Sus estudios universitarios los realizó en la Facultad de Ciencias Médicas de Asunción, egresado como médico cirujano en el año 1951. En el año 1952 contrae nupcias con la doctora Nélida Aquino,
con quien ejerce la medicina rural durante 15 años en el Chaco, Puerto Casada y Puerto Pinasco. Dulce, ¿sabías cómo surgió el Día de la Amistad? No, ¿me podrías comentar? Te comento. La señora Nélida Aquino y el doctor Artemio Bracho recientemente tenían el título de médico. Ellos estaban súper enamorados y tenían planes de casarse, pero lastimosamente no podían porque eran pobres. Entonces el doctor Artemio Bracho fue a pedir ayuda a un doctor llamado Claudio Prieto, quien le pregunta si estaría dispuesto a irse al norte a Puerto Casado a ejercer su profesión. El doctor Artemio Bracho le comenta que tiene una novia y que tiene planes de casarse y que también precisaba de una ayuda para ella. Y le dijo el doctor Prieto que le ayudaría ya que necesitaba también de una pediatra hacia el norte. Ambos viajaron a Puerto Casado, en donde trabajaron intensamente y pudieron casarse. En el año 1957 se trasladaron a Puerto Pinasco, en donde la gente ahí era muy noble, muy notable, muy cálida, y es allí donde en realidad surgió la historia de la amistad. Un día, don Artemio Bracho iba caminando por la calle, en donde se encuentra con un obrero, quien se acerca junto a él y le invita para una clausura del Día del Árbol. Esto fue lo que le sirvió de inspiración al doctor Artemio Bracho, en donde él va a esa clausura. Al día siguiente, él estando sentado en el hospital, en un lugar donde estaba solo, empieza a rememorar todo lo acontecido la noche anterior y se pregunta, ¿cómo es que el Día del Árbol tiene un día de celebración? ¿Y por qué no la amistad si es un día, es un sentimiento tan hermoso, tan sublime? Entonces le pareció muy linda su idea y va corriendo junto a su señora esposa, en donde ésta, entusiasmada, le abraza y desde el principio le da su voz de aliento. Luego él se reúne con las autoridades de Puerto Pinasco, en donde, entusiasmados ellos, lo primero que hicieron fue abrazarse por esa idea extraordinaria que tuvo el doctor Bracho. Entonces comenzaron a trabajar intensamente para poder llegar a la gente y comunicarle lo que querían hacer. Pero lastimosamente les era un poco difícil porque en esa época no contaban aún con medios de comunicación. Entonces tuvieron que ingeniarse para poder llegar a la gente. Entonces realizaron un pequeño sello en donde tenía una pequeña frase que decía: Semana de la Amistad, celébralo dignamente con un gesto amistoso, con un gesto altruista. Este sello, don Artemio Bracho lo utilizaba mucho. Como era médico, lo ponía al dorso de las recetas que le daba a sus pacientes. Y también utilizaban en las facturas del único almacén que había en esa época. Luego, gracias a una resolución número 242 del Ministerio de Educación, se resuelve que el 30 de julio de cada año se conmemoraría el Día de la Amistad. Esa resolución fue firmada por el entonces ministro Bernardino Gorostiaga. Al llegar esa fecha, todo el mundo estaba contento. Era un momento inolvidable, en donde las personas que tenían familias enfermas o en las cárceles iban a visitarlos, de manera a llevarlos regalos, una orquesta y por sobre todo darle una voz de aliento y de esperanza. Pero ellos solamente sabían que existía el mes, la fecha y el día de la amistad, pero algo no sabían que también existía la hora de la amistad, que se resolvió que sería a las 12 horas. Don Artemio Bracho procuró mucho a que el Día de la Amistad llegara a todo el mundo, pero le costó mucho, pero hoy día podemos decir que gracias a la resolución de la ONU, el Día de la Amistad se celebra en todo el país. Por último, quisiera compartir con ustedes una pequeña frase que nos deja el doctor Artemio Bracho, por un mundo mejor y más humano. El 30 de julio de cada año se celebra el Día de la Amistad, con el juego tradicional del amigo invisible, en los grupos de compañeros, en los lugares de trabajo y en las universidades. El doctor Artemio Bracho actualmente reside en la ciudad de Lambaré. Con esto culminamos lo que fue y sigue siendo el doctor Artemio Bracho. Muchas gracias. Buenos días, estamos en compañía del compañero Heraldo Pereira, quien les habla Erika Machado. Vamos a hacer una breve reseña
de lo que es el general Bernardino Caballero. Bernardino Caballero fue un político y militar destacado, con importante participación en la Guerra de la Triple Alianza. Fue conocido como el Centauro de Udecurí por sus destrezas sobre el caballo. Él nació el 20 de mayo de 1839. Ingresó muy joven al ejército, interviniendo en casi todas las acciones de la Guerra Grande, lo que le consiguió sucesivos ascensos. Podemos citar algunos de los cargos que ocupó dentro del ejército: alférez y ayudante del mariscal, capitán, sargento mayor, teniente coronel, coronel, general de brigada, y en 1869 fue ascendido a general de división. Cayó prisionero por los brasileros y a su regreso al Paraguay ocupó varios cargos ministeriales. Tras la muerte del presidente Cándido Vareiro, fue presidente provisional y posteriormente presidente constitucional en el periodo de 1882 a 1886. Algunas de sus obras que fueron creadas durante su gobierno son el Registro Civil de Personas, el Departamento de Migraciones, la Escribanía Civil de los Pobres, la Junta Central de Agricultura y Créditos Públicos. A nivel económico, reactivó bastante la producción nacional de industrias de madera, yerba mate y ganadería. Creó fuentes de ingresos para con el fisco en concepto de impuestos. A nivel cultural se crearon varias escuelas, el Ateneo Paraguayo y la Facultad de Derecho, que es una de las primeras a nivel universitario. En lo político, fundó el Partido Nacional Republicano, que es el Partido Colorado. A lo largo de su trayectoria se destacó como político militar el general Bernardino Caballero. Él fallece el 26 de febrero de 1912. Actualmente sus restos se encuentran en el Panteón Nacional de los Héroes. Así culminamos esta breve reseña sobre Bernardino Caballero, que fue una gran figura para el noveno departamento. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Lourdes Baez, ella es Rocío Baez y queremos hablarles acerca de Juan Sinforiano Bogarín. Juan Sinforiano Bogarín nació en la ciudad de Villamedel el 21 de agosto de 1863. Sus padres fueron Juan José Bogarín y Mónica de la Cruz González. Juan Sinforiano pasó su infancia en la zona de Limpio, de donde realizó sus primeros estudios. Ingresó a los 16 años en el seminario Conciliar de Asunción. Fue ordenado sacerdote el 24 de febrero de 1886, en donde el Monseñor Lasagna lo consagró obispo el 3 de febrero de 1895. Fuerte y suave era la divisa en el magisterio episcopal. El obispo viajero recorrió casi 50.000 kilómetros por el territorio nacional, animando a los campesinos a organizarse socialmente para la defensa de sus tierras. En 1929 se creó la provincia eclesiástica del Paraguay. El 15 de agosto de 1930, Bogarín recibió el palio arzobispal y luego de 3 décadas se obtuvo la separación de la arquidiócesis de Buenos Aires. El arzobispo falleció a los 85 años, el 25 de febrero de 1942. Así culminamos la breve reseña sobre el líder Juan José Sinforiano Bogarín. Muchas gracias. De mi amor, yo te cantaré con hondo fervor mi canción de fe, melódico son que alegra mi vida, llenando de dicha a mi amante corazón. Muchacha gentil de mi ensoñación, muy cerca de ti rezo mi oración,
y al mundo diré, en alas del viento, todo lo que siento, todo mi querer. La delicia de nuestro amor es un sueño de dicha sin fin. Son tus labios panales de miel y tus manos de rosa y jazmín. El embrujo de tu mirar me subyuga con honda pasión. Eres tú la mujer